Ayer habíamos terminado haciendo una comparación entre el tiempo para poderse graduar en los diferentes sistemas. Y no tiene que ver nada con los contenidos, sino fundamentalmente con el tiempo. Con los contenidos tenemos lo que ya está perfectamente claro, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, es absolutamente flexible y uno hace su propio plan de estudio. Pues en Colombia obviamente no. Pero yo sí quiero volver a algo que se trató de implantar con la primera ley que tuvo que ver con la universidad. Porque hasta 1980, como vimos en el caso de las especialidades médicas, no había una ley que ordenara lo que tiene que ver con la educación superior en Colombia. Esta concepción es una concepción nuevamente un poquito de tipo extraño a nosotros, porque ven ustedes que las carreras profesionales se basan en ciencias y en humanidades, que no es nuestra tradición, por el hecho de tener el sistema napoleónico. Aquí, comenzando a tratar de cambiar, entonces aparece esta idea que se propone por un grupo de pensadores. Yo diría que entre ellos uno de los más importantes fue Alfonso Borrero, también estuvo ahí Augusto Franco y otras personalidades de la academia que trataron de asegurar que cambiáramos el sistema. La universidad, de acuerdo con el sistema napoleónico, estaba conformado por carreras profesionales, que hubiera dos pilares fundamentales sobre los que se pudiera llevar a cabo el propósito mismo de la universidad. Esto eventualmente quedó consagrado en la ley 80 de 1980, pero no pasó claramente así a la ley 30. Pero por eso, durante mucho tiempo, una de las condiciones que se exigía, pero no claramente, para darle permiso de funcionamiento a una nueva institución, es que tuviera una facultad de ciencias y una facultad de ciencias humanas. Esto posteriormente fue morigerado un poco en el sentido de que no tenía que ser una facultad de ciencias, sino tener profesores de ciencias. Y siempre se pensó que todas las universidades tenían profesores de ciencias humanas. De manera pues que esa estructura, que me parece importante, de alguna manera se adapta, pero no totalmente. Una verdadera universidad tiene una facultad de ciencias y una facultad de humanidades. Las otras pues se tratan de aproximar a ese ideal. Antes de seguir hablando de normas, etcétera, nosotros hemos hablado de departamentos disciplinares y de las acciones profesionales o las actividades, las asignaturas profesionales. A mí se me hace que es importante que paremos un momentico y distingamos entre lo que es una disciplina y una. El diccionario de la Real Academia define disciplina como doctrina, instrucción de una persona especialmente en lo moral, arte, facultad o ciencia.
Noten ustedes que en ese sentido realmente nos da, desde el punto de vista de la filosofía aristotélica, doctrina. Y doctrina, francamente, es dogma. Y dogma es doxa, que en últimas es opinión organizada o aceptada. Pero es opinión, no es episteme, no es conocimiento real, verificable. También lo define desde el punto de vista de la moral católica. Yo soy una persona instruida particularmente en la moral. Inclusive, recuerden ustedes que los látigos que utilizaban y que de pronto todavía utilizan en algunas ceremonias, algunas comunidades religiosas, se llaman disciplinas. Pero también le da la característica de arte, facultad o ciencia. Y arte, facultad o ciencia es cualquier cosa. Este es nuestro diccionario de la Real Academia. En inglés no existe una Real Academia de la Lengua. Existe the Royal Society, que es de ciencias, pero no hay un Royal Society of English o algo así por el estilo, ¿no? De manera que los diccionarios que existen son diccionarios que han sido compilados por personas o por asociaciones. Y el más famoso de todos es el que hizo Daniel Webster por allá por el siglo XIX. Y es un diccionario, XVIII. Y es un diccionario que todavía se usa para cualquier cosa. Si uno quiere saber la definición de algo, va al Webster. Aquí en el Webster New World College Dictionary nos dice que es una rama del conocimiento o de la o del ¿de qué? No oigo, alguien. No, learning no es aprendizaje. Learning quiere decir la totalidad del conocimiento que puede ser enseñado. Pero fíjense que comienza por decir, es una rama del conocimiento o del conjunto, del corpus del conocimiento. Y ya definitivamente se separa de la concepción nuestra, que es la del diccionario de la Real Academia. Recuerden que la ciencia en últimas viene del latín, el verbo scio, scire, que quiere decir conozco, conocer, y que implica precisamente eso. Es la traducción latina de epistemai. Epistemai es una palabra que tiene dos partes. Por una, epi, que quiere decir sobre. Stemai quiere decir pararse. Entonces, epistema es el conocimiento que se adquiere cuando uno tiene una base sólida sobre la cual se paró. De ahí que podamos distinguir el episteme de la creencia, de la doxa, como nos lo definía el diccionario nuestro. Entonces la disciplina es una división de la ciencia, pero ciencia de scire quiere decir
conocimiento. Conocimiento que debería ser un conocimiento comprobable o, como inicialmente se decía, un conocimiento verdadero. Pero conocimiento verdadero nos llevaría a tener un problema filosófico sobre qué diablos es la verdad. Entonces fíjense ustedes que hay una diferencia muy clara en lo que quiere decir disciplina. Por el otro lado, profesión. Nuevamente recurro a los dos diccionarios. Y por una razón muy simple, nos están mostrando dos culturas, dos concepciones muy diferentes de la vida. El diccionario de la Real Academia dice, del latín professio, professionis, acción y efecto de profesar. Cuando uno entra a una comunidad religiosa, profesa. Pero también es, de acuerdo con el diccionario, el empleo, la facultad o el oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Entonces, para hacer profesión se necesita estar empleado, es un empleo. Llamativamente, la facultad, la capacidad que tiene la persona o el oficio que cada uno tiene. ¿Cómo lo adquirió? No dice. Cada uno lo tiene y lo ejerce públicamente. Esto podría haber sido utilizado por Mosquera y su combo cuando deciden acabar con las universidades. Porque es el empleo que cada uno tiene y ejerce públicamente. Aquí no me dicen cómo lo obtengo. El Webster New World College Dictionary nos dice, a profession or declaring, que es lo mismo que aparece en castellano. Es una declaración, una definición de qué voy a hacer. Así sea verdadero o pretendido. Pero la tercera acepción dice, una vocación u ocupación que requiere educación avanzada y requiere entrenamiento y que involucra herramientas intelectuales, tales como la medicina, la ley, la teología, la ingeniería, etc. Claro, ustedes dirán, los ingleses son mucho más pragmáticos. Nosotros somos mucho más. No definimos prácticamente nada. Con José hace un momentico, con José Barrera hace un momentico le estaba yo diciendo ¿qué es calidad? ¿Dónde está definida la calidad? Es una buena pregunta. Muy bien, fíjense ustedes que sí tenemos una diferencia notable entre la cultura norteamericana y nuestra cultura. Y eso explica, a mi juicio, las diferencias en la formación. Nuestra formación es para profesionales que profesan. La formación norteamericana es una formación que requiere una educación avanzada y herramientas especiales. Fíjense ustedes, parecería una bobería, pero es interesante la diferencia. Miremos ahora otra cosa que es muy común y de la que hablamos continuamente y a veces a veces no sabemos de qué estamos hablando. Ahorita el 19 de marzo tenemos grados. ¿De dónde viene la palabra grados? Pues la palabra graduado proviene de la forma como se avanza durante el entrenamiento por grados. ¿Qué grados? El primero
comenzando por la educación en la colonia y prácticamente hasta cuando ya tenemos una formación más moderna, comenzando por filosofía y luego comenzando por la escuela primaria y secundaria y continuando naturalmente con filosofía y eventualmente las facultades mayores. Se va por grados. Y ahora vamos por grados. Va por el grado de acuerdo con la ley actual, se forma un abogado, se forma un médico, se forma un ingeniero, etc. Y el proceso de formación se llama pregrado. O sea, lo que se hace antes del primer grado. El primer grado es el nombre de la profesión de acuerdo con la ley actual que nos rige. Después vienen otros grados. El siguiente grado en nuestro sistema es la especialización, el siguiente grado es la maestría y el siguiente grado es el doctorado. En una estructura como la norteamericana, no están separados. Esos grados hacen parte de un conjunto. Entonces, el mayor grado, y así lo define la Academia de la Lengua, es el doctorado. ¿Cómo se llega allá? Primero, terminando un pregrado. Algunos siguen para una maestría y algunos otros siguen para el doctorado. Los que llegan al doctorado son pocos, pero es un progreso por grados. Y ustedes me preguntarán, ¿y las especializaciones? Ese es un invento típicamente latinoamericano. Ustedes no encuentran especializaciones en Norteamérica y tampoco las encuentran en Europa. Pero están tipificadas en nuestra norma, en nuestra ley. Y por consiguiente, pues, está bien que así sea. ¿Cuál es el primer grado? El primer grado en la Edad Media era el bachillerato en artes. Se obtenía en 7 años de estudio y era equivalente a la fase de aprendiz en cualquier oficio. Que es interesante porque hay sistemas todavía en el que tenemos formación como aprendiz. Una persona que está al lado de quien ya sabe. Es un aprendiz. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en las especialidades médico-quirúrgicas, donde el estudiante está al lado de un profesor que tiene más experiencia que él y también va subiendo por grado. Proviene de la palabra bacalarius, que aplicaba a los jóvenes que se entrenaban para caballeros bajo la guía de uno que ya era caballero. Era fundamentalmente el que le ponía el estribo para que el caballero, con toda su pesada armadura, se pudiera subir al caballo. Hay otras interpretaciones, de pronto hasta más románticas, que dice que bachillerato, el bachiller, viene de la palabra baccalaureatus. Y claro que esa es la que nosotros vamos a escoger. Esta de bacalarius, eso no. El baccalaureatus quiere decir que ha sido coronado con una corona de laurel. Es un vencedor. Y eso es un bachiller. Una persona que tiene una corona de laurel que se le ha dado porque terminó sus estudios de pregrado.
Noten ustedes que aquí existió, en España existió el título de bachiller. Creo que en Venezuela también existió como título. ¿Ah? Existe todavía. Listo. Mientras que en otras partes existe la palabra licenciado, porque tiene una licencia para ejercer. Nosotros no tenemos ningún título en este sentido. Usted es ingeniero, o es médico, o es cualquier otra cosa. Punto. Eso dice la norma actual. El término de baccalaureatus artium se daba cuando el joven terminaba las fases del trivium y el quadrivium y había participado en unas cuantas disputatio, que es algo que sería muy bueno que volviéramos a tener. Las disputatio era precisamente eso que en este momento, en un sistema en derecho de juicio oral, pues tenemos la persona que propone una cosa y la persona que la refuta, pero que lo hacen en una forma estructurada, no simplemente con la forma como se está haciendo en muchos casos, particularmente en los periódicos. Y esto, pues, entonces como ahora, era necesario para llegar a las facultades mayores. En Estados Unidos es clarísimamente, como lo pudimos mostrar hace un momento, y ayer en particular, para entrar a medicina usted tiene que tener un bachelor's. No es como aquí. Y para entrar a derecho tiene que tener un bachelor's. Esas son, digamos, las facultades mayores. Ahora, en la época medieval, después de unos años, no era de un día para otro, el estudiante podía demostrar su conocimiento mediante un examen y obtener la licencia docendi. Licencia docendi quiere decir la licencia para enseñar. Al terminar el estudio en las facultades mayores, se obtenía el título de máster. Pero no era el título de máster porque máster no es latino, es magíster, maestro. Cuando pasa al inglés, entonces tenemos la palabra máster. Máster es una persona. Tiene dos acepciones: el dueño, el jefe, el patrón. Y la otra, el que conoce realmente su oficio y lo domina. De manera pues que la acepción norteamericana de máster es quien domina un determinado conocimiento. Nuevamente, dos visiones diferentes, dos culturas diferentes. La nuestra está formando gente para enseñar. La inglesa está formando gente que a través del conocimiento es capaz de hacer cosas porque domina ese conocimiento. Esa palabra, por ejemplo, no existe en francés. Y entonces ustedes dirán, ¿qué están haciendo los franceses ahora? Porque de acuerdo con el convenio de Bolonia, en el espacio de la educación superior europeo, los títulos son Eurobachelor, Máster y Doctor. ¿Sabe qué hicieron? Sacaron un decreto ministerial de acuerdo con el cual
se introduce en francés la palabra máster. Típico del sistema nuestro. El gobierno decide hasta qué palabra se debe utilizar y se puede aceptar. Y eso está bien, porque mientras esperan a que la academia se ponga de acuerdo en si acepta máster o no acepta máster, pasarían varios, no sé, años. Pero no, una red ministerial que dice, un decreto ministerial que dice, de ahora en adelante, en Francia se va a utilizar el término máster, indicando que es el siguiente título al Eurobachelor. Bueno, fíjense ustedes que con el título Magíster puede entrar a enseñar en las facultades. Y más importante que todo, era admitido en el gremio. Es importante, porque nadie que no sea del gremio puede enseñar. No le van a decir a FECODE. Pero cuando entraba a enseñar en una de las facultades mayores, entonces podía recibir el título de doctor. Fíjense ustedes que magíster es el que enseña. Ese es el título que tiene, por ejemplo, que le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Maestro. Maestro. Maestro es quizás el título más bello que uno pueda tener. ¿Por qué maestro reúne las dos cosas? O por lo menos debería reunir las dos cosas. El conocimiento y la profundidad y digamos la generalidad en el conocimiento que le permite no solamente hacer, sino enseñar qué hacer. E implica además la posibilidad de que comparte ese conocimiento y lo comparte con sus alumnos. Para mí, creo que ese es el título más lindo que le pueden dar a uno, maestro. Pero hay poquita gente que se lo merece, eso es otra cosa. Pero sería bonito el que uno pensara ir hacia convertirse en un verdadero maestro. Esa debería ser la aspiración de todos nosotros. Sí, claro, Giovanni. Son honoris causa. A ver, pero déjame pasados al doctorado. Fíjate, tú aquí hay un latinajo. Doctor es Guiachit. Tú eres doctor porque sabes. Ese es el significado de doctor. También doctor viene de la palabra docere, de la palabra enseñar. El doctor también enseña. Pero lo importante de la situación es que conoce tanto y tan bien su campo que lo puede enseñar adecuadamente. Y por eso ese título solamente se le daba a quienes enseñaban en las facultades mayores, porque no cualquiera podía enseñar en las facultades mayores. Esa es como la diferencia fundamental. Y por eso alguna gente dice, no, pues es que en la Edad Media no había diferencia entre el magíster y el doctor. Pues no, solamente de dónde enseñaba y qué tanta era la amplitud de su conocimiento. Claro que esto evoluciona lentamente y hay una cosa interesante, las facultades de Derecho y de Medicina, como eran facultades mayores,
solo daban el título de doctor. Hasta hoy, en la Universidad de Bolonia, el único título que se ofrece es el título de doctor. En Bolonia no hay máster. Bueno, no sé ahora con lo que ellos mismos comenzaron y la revolución europea que hubo en la educación superior. Pero ciertamente hasta 1998, que creo que fue cuando se hizo el encuentro de rectores en Bolonia, lo único que daban ellos era doctorado. El título de doctor en teología viene después y tiene varias connotaciones. El título normal anterior era doctor, pero no decía en qué. O si decía en qué, pues realmente era doctor en medicina, era doctor en derecho, era doctor en teología, pero y sobre todo era doctor en derecho canónico. Pero particularmente entre nosotros, en la colonia y durante la República, nuestra actividad científica ha sido muy, muy poquita. En Alemania se encuentran con una situación muy particular. Hay muchos cuentos acerca de cómo realmente y por qué se creó la Universidad de Berlín. Uno de ellos dice que acababan de perder una guerra con Napoleón. Y el análisis que hizo Wilhelm Humboldt fue: nosotros tenemos la guerra porque no tenemos los conocimientos científicos que sí tienen los franceses que formaron a su gente en Saint-Cyr. Entonces creemos una universidad que nos pueda proveer de gente capaz de darnos la base científica para poder realmente continuar con nuestra política como gobierno. Es una explicación, porque si ustedes miran la historia de la Universidad de Berlín, digamos la oficial, en ninguna parte van a encontrar eso. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que una nación que acaba de ser vencida crea un nuevo tipo de universidad? Porque es un nuevo tipo de universidad. Y ahí hay dos personas fundamentales, Schulheimer y Fichte, que en algún momento estaba yo haciendo una exposición acerca de esto. Me dijo un gran filósofo colombiano y amigo mío, Guillermo Hoyos: no los menciones. Digo, ¿y por qué? Porque ellos fueron los precursores del nazismo. Bueno, yo no sabía y no sé si sea cierto, pero lo cierto sí es que Schulheimer y Fichte manejaron una filosofía de lo práctico. Y Fichte fue el primer rector de la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín la crea Humboldt, el hermano de Alexander, ¿ok? Y la crea ambos. Alexander pues era un aventurero científico maravilloso, por cierto, con un conocimiento enciclopédico, basado en su caminar por todo el mundo occidental. El hermano Wilhelm era un filólogo,
y era el ministro de Educación del Kaiser. Entonces, él le propone al Kaiser una universidad basada en la investigación. Fíjense ustedes que ya viene el otro modelo. Napoleón había creado el modelo napoleónico que todavía tenemos nosotros, como lo hemos dicho varias veces, y Humboldt crea un contramodelo. Para los franceses napoleónicos necesitamos formar profesionales, punto. Para Humboldt, y convence al Kaiser y la corte y qué sé yo, tienen que formar gente científica, que le dé un basamento científico a la educación superior. ¿Perdón? Mire, en esa época todo era para la guerra. Y si ustedes ven los grandes esfuerzos, por ejemplo, que hace Estados Unidos en este momento en investigación, tienen por objeto la guerra. Que de alguna manera eso se derive a cosas que favorecen la vida civil, sí es cierto. Pero yo creo que esto viene desde siempre. Cojan la historia universal y ustedes van a encontrar que siempre hay una persona que o un pueblo que de alguna manera cambia la tecnología para la guerra. Los egipcios tenían armas de cobre. Los hititas descubrieron el bronce y llegaron y pelearon con los ejércitos egipcios y con una espada de bronce llegaban y le pegaban con una espada de cobre y la espada de cobre se doblaba. Y los hititas se apoderaron de Egipto. Pero esa es historia antigua. Cojan cualquier periodo en la historia y siempre verán que los descubrimientos tienen que ver con la guerra, que siempre, desafortunadamente, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Entonces, aquí nombran a Fichte, filósofo, como rector, 1808, y se posesiona en 1810, y llama a los más importantes científicos de su momento. Si ustedes a la universidad, en la parte vieja, en lo que era el Berlín oriental, allá está la Universidad de Berlín, la Universidad de Humboldt, y allá encontrarán ustedes personas como las estatuas de personas como Helmholtz, personas que realmente hicieron unos descubrimientos tan importantes que hoy siguen siendo importantes. Y a ellos les encomiendan la formación de los estudiantes de educación superior en Prusia. ¿Cómo era eso? Pues simplemente era fundamentalmente basado en investigación. ¿Quiénes eran los alumnos? Llamativamente, los alumnos eran personas que aspiraban a ser profesores y que en ese entonces y todavía se llaman privat docent. Si ustedes quieren, docentes privados, porque no pertenecían a ningún cuerpo. Eso no he podido saber. Pero de todas formas, a estos señores les permitían hacer investigación. Y les permitían hacer investigación guiados por uno de los profesores, pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que
en algunas partes se hace, les permitían trabajar con sus alumnos y tratar de crear un corpus científico coherente y que respondiera efectivamente a una pregunta en una forma incontrovertible. Bien fregado, eso no se hace en 4 años, ni en 3. Eso requiere y requería en esa época fácilmente 15 a 18 años. Y era usted, cuando creía que tenía un corpus científico suficiente, que se presentaba a la facultad y decía, examínenme a ver si puedo llegar a ser uno de ustedes. La facultad designaba un jurado, como se designa actualmente, y el jurado estudiaba minuciosamente lo que le presentaba el privat docente. Si el tipo pasaba, entonces le daban el título de Philosophiae Doctor, doctor en filosofía, y podía hacer parte del cuerpo de profesores, allí o en otra universidad. ¿Por qué Fichte crea ese título? Porque realmente lo crea y lo crea con ese objetivo. Si ustedes se ponen a mirar, filosofía viene de 2 palabras griegas. Philos, la persona que quiere, ama, busca, y Sofía, la sabiduría. Entonces cualquier persona que busque la sabiduría va a obtener, si mete a esta forma de ser, el título de doctor en filosofía. Y ese doctor en filosofía no es lo mismo que el Doctor Rerum Naturalum, que también ofrecen las universidades alemanas. No es lo mismo. El Doctor Rerum Naturalum es muy parecido a algunos de nuestros doctorados que son, digamos, monotemáticos. El Doctor of Philosophy o PhD tiene no solamente la característica de profundización en la investigación, sino que también requiere que la persona tenga una cultura general importante. De manera pues que si usted viene de Alemania, usted puede tener el PhD o puede tener el Doctor Rerum Naturalum, que no es lo mismo. Pero eso no nos importa, sino desde el punto de vista de la concepción de la educación. Ya quienes acepten o no acepten las convalidaciones en el ministerio, eso es secundario. Entonces, noten ustedes que aquí hay un cambio fundamental. El doctorado, en general, se basa en aprender más y más con el objeto de poder enseñar, fundamentalmente, o de cubrir las necesidades de la Iglesia y del Estado. El PhD no. El PhD se basa en investigación. Ustedes dicen, hola, pero eso ya no ocurre. En Inglaterra, hasta 1910, esa era la forma de obtener un doctorado, un PhD. Llegan los norteamericanos, y los norteamericanos creo que una de los grandes aportes que han hecho a la civilización es su
practicidad. Y entonces, ya en 1870 o algo así, dicen, oiga, no hay necesidad de trabajar 16 años para que le den a uno un título. Y Coyle, que era en ese momento rector de la Universidad Johns Hopkins, se trae el PhD para Norteamérica y dice, mire, vamos a hacer un año en el que le demos todo lo que allá en Alemania se tardan en darles desde el punto de vista teórico, y que en 3 años más o 2 años más hagan una tesis parecida a la que hacen los tipos en Alemania, y se lo aceptan. Y ese es el tipo de doctorado que actualmente tenemos. El doctorado de tipo Fichte desapareció, y desapareció apenas a finales de 1910, por lo menos en Inglaterra. En Estados Unidos hubo quienes aceptaron lo que decía Coit, y había gente que no lo aceptaba. De manera pues que esto no fue una cosa que de un momento para otro se impuso. En Estados Unidos no hay ministerio, ni había ministerio de educación. Aún hoy no hay un ministerio de educación. O sea que ven ustedes otra concepción totalmente diferente. Y ahí es donde uno puede entender que si tenemos dos culturas, dos concepciones de la vida y de la universidad totalmente diferentes, no podemos llegar aquí a Colombia a imponer la norteamericana sin haber hecho un análisis real de esto que hemos venido haciendo hasta el momento. ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura es la cultura escolástica que proviene de la colonia, a la cual se sobreimpone el tipo de universidad napoleónica. Totalmente diferente a la universidad anglosajona, y aquí en anglosajón estoy incluyendo no solamente Estados Unidos, sino a Alemania y Inglaterra. No, pasemos ahora a otro aspecto que también es bien importante. Si en Estados Unidos no hay leyes, aquí tenemos bastantes. Y entonces, hasta 1980, la universidad funcionaba de alguna manera vigilada por el ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Eso es lo que quiere decir ICFES. No quiere decir el examen de 11 ni el Saber Pro. Un Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que si uno hace un poquito el análisis de eso, se da cuenta de que de pronto fue menos el fomento y más la reglamentación lo que ellos hicieron. Pero bueno, eso fue el ICFES. Entonces el ICFES pues sí cumplía un papel, y creo que era un papel interesante, y se asesoraba de gente que realmente conocía la universidad. No eran lo que aquí llaman pares, eran personas que realmente conocían la universidad. Y ellos formaban unas misiones que podían tener 15, 20 personas para ir a mirar un programa. Y se miraba en una forma integral. No un par de pares que venían, o un par que viene, mira, y lo que le interesa saber es si hay completito.
una nueva palabra que vamos a tener que meter dentro del diccionario colombiano a la fuerza, porque esa palabra... Entonces, como no estaba reglamentada la universidad, entonces se reglamenta. Y se reglamenta en esta ley, que realmente un decreto ley de 1980, que se da en las postrimerías del gobierno de Barco, ¿cierto? Y fue el de Barco. Y que se basa, y por eso es un decreto ley, se basa en una ley del Congreso que le da atribuciones extraordinarias al presidente para legislar en este sentido. Hay gente que dice que el texto de la ley y la concepción de la ley son el texto, la parte escrita de Augusto Franco y la parte conceptual del padre Borrero. Conociendo un poquito cómo eran las cosas, uno sí ve ese tipo de inclinación. Pero lo más importante, y no sin ponerme a especular, porque ahí sí no tenemos ninguna forma de decir eso fue así. El artículo 4 de la ley, de esa ley 80, dice: la educación superior, mediante la vinculación de la investigación con la docencia, debe suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad las opciones teóricas y prácticas encaminadas a su perfeccionamiento personal y al desarrollo social. Después el artículo 8 dice: la investigación, entendida como el principio del conocimiento y de la praxis, es una actividad fundamental de la educación superior y el supuesto del espíritu científico. Está orientada a generar conocimientos, técnicas y artes, a comprobar aquellas que ya forman parte del saber y de las actividades del hombre, y crear, y no sé por qué, pero así aparece, educar tecnologías. Y el artículo 9 dice: la investigación dentro de la educación superior tiene como finalidad fundamentar, reorientar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como promover el desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. Pero resulta que aparece la Constitución del 91. Y habiendo una nueva Constitución, tenemos que tener nuevas leyes. Y entonces aparece la Ley 30, que está totalmente desmembrada, pero aún nos rige. Interesantemente. ¿Y qué dice la Ley 30 en relación con la investigación? B, es una función de la universidad. De las funciones de la educación superior incluye trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. Y de ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. Lo que estaba tan bien escrito en la Ley 80, fíjense cómo se reduce en quienes escriben la Ley 30, que ya hemos criticado suficientemente. Noten que en la Ley 80 nos dicen cómo debe ser la universidad basada en investigación. Aquí ya no, es un factor adicional. Y entonces la ley 1188 lo toma como factor, factor de calidad, ya. Pero el concepto ni siquiera lo tienen ahí.
Y vamos al CNA. El CNA dice que la investigación en un programa es criterio de calidad y distingue entre la investigación formativa y la investigación per se. Y ese es uno de los grandes temas, creo yo, que nos ha realmente, digamos, de alguna manera impedido una forma adecuada de establecer o de hacer investigación en la universidad. Porque acepta un contrasentido: investigación formativa e investigación per se. Si hay una investigación per se, no puede haber una investigación formativa. Lo que tendríamos sería una formación para hacer investigación, que no es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Pero hay que entender el momento y las condiciones de la universidad colombiana en ese momento. Solo unas pocas universidades, la del Valle, la de Antioquia, la UIS, quizá no tanto la nacional, a pesar de que ellos dicen que sí, tenían investigación formal. No que permitieran hacer investigación, la nacional lo permitió hacer, pero investigación formal realmente solamente existía en estas universidades que ya mencionamos, la del Valle, la de los Andes, la de Antioquia. Y no me aparto del hecho de que posiblemente también había un núcleo de personas que sí lo hubo en la Universidad Nacional. Pero estoy hablando institucionalmente. Entonces de pronto llega una ley que le dice a las universidades: factor de calidad, tiene que tener investigación. Pues diablo, pero si yo nunca he hecho investigación. Los profesores mismos se resintieron y se resistieron. Si a mí no me enseñaron a hacer investigación, ¿por qué me están pidiendo ahora que haga investigación? E inicialmente se resuelve el problema con eso de la división que propició el CNA entre la investigación per se y la investigación y la investigación formativa. En las universidades que no tenían investigación per se, entonces se dedicaron a la investigación formativa. ¿Qué quiere decir la investigación formativa? Que unas personas que nunca habían hecho investigación consiguieron unos cuantos libros acerca de cómo hacer investigación y le enseñaron a los estudiantes las normas para hacer investigación, generalmente durante 3 semestres. Entonces, el hacer investigación que se aprende investigando, pues no se podía hacer cuando no se tenían investigadores. Entonces, esos son los problemas serios, y que aquí en la Universidad Simón Bolívar, yo he dicho, es que la investigación formativa, los cursos de investigación formativa, realmente por sí mismos no nos sirven para nada. Lo que necesitamos es que en esos cursos los articulemos, como dice la Ley 80, con la docencia, para que realmente el estudiante, de pronto a través de los semilleros o a través de su incorporación real a grupos de investigación, aprenda y haga investigación. Yo creo que estamos en esa vía, afortunadamente, pero no en todas las universidades se hace eso. Ahora,
cuando todos los programas para poder recibir autorización de funcionamiento, de acuerdo con el decreto tienen que incluir investigación, ahí fue el diablo, pues entonces hagamos cualquier cosa y mostrémosle a los pares que sí tenemos las condiciones de investigación. Si los pares vienen de una universidad que tiene investigación, dicen, estos no tienen investigación. Entonces ponen en su reporte y entonces el rector busca los mecanismos, compra aparatos y qué sé yo. Eso lo encontramos nosotros en un estudio que hicimos en 2007 acerca de los equipos adquiridos por las universidades para hacer investigación. A pesar de todas estas críticas que personalmente hice en esa época, cuando fuimos e hicimos el censo de los aparatos que costaban más de $30,000, pues más pequeño no valía la pena, pero más de $30,000, todos se habían comprado inmediatamente después de haber aparecido el 2566, el año o 2 años siguientes. El 90% de los aparatos para hacer investigación. Entonces dije yo, qué bueno. El hecho de pedir investigación permite que efectivamente se consigan nuevos equipos. Pero de pronto en las universidades que ya venían haciendo investigación, esto no funcionó como tal. Y ese es uno de los problemas que se han denunciado ante Colciencias, etcétera, y ha habido programas. Colciencias tuvo un programa que duró 5 años para financiar equipo para las universidades. Desafortunadamente ese programa se acabó. Pero es bien interesante cómo la norma obliga a un cambio formal, sin que necesariamente tengamos un cambio real en el paradigma que nosotros estamos utilizando. Y lógicamente luego se crea toda esta parafernalia digamos, el sistema de aseguramiento de la calidad en el ministerio, con una directora y una subdirectora, etc. Muy bien. Entonces, ya con este background, entonces podemos entender qué pasó entre el 80 y el 90. Primero, proliferaron las maestrías. Entre otras razones, porque el BID hizo unos préstamos. Hizo unos préstamos para investigación que se llamaron Colciencias BID y unos préstamos para mejorar la educación que fueron dados a el ministerio. Dentro de estos préstamos hubo uno en particular que de alguna forma se destinó a la creación de nuevas maestrías, pero en el área de las ciencias básicas y particularmente en farmacología. Y eso permitió efectivamente una gran cantidad de nuevas maestrías. Y eso está bien. Pero seguíamos con el cuento de que había muy poquitos doctorados. Finalmente la Universidad Nacional se mete por el lado de los doctorados en ciencias y da el primer título después del fallido de los años 70 de la Universidad del Valle y precisamente en química. Para el año 2000 yo diría que había, los datos realmente no los tengo en este momento, pero según me acuerdo no había más de unos
60, 70 doctorados en el país. En este momento tenemos los que ustedes quieran, en todas las áreas. Y eso está bien, porque eso implica que hemos cambiado un poquito nuestra cultura para entender que a través de la investigación y los doctorados en ciencias, en humanidades, en las profesiones, porque también lo estamos teniendo en las profesiones, podemos llegar a tener nuestro propio conocimiento en el país. Haría una pequeña crítica en el sentido de que no tenemos, que yo sepa, digamos un depositorio, más que un depositorio, un sitio en el que los egresados de los doctorados puedan discutir entre ellos los hallazgos de cada uno, para que pudiéramos tener como una gran, digamos una gran capacidad, si ustedes quieren, a través de todo lo que se ha hecho para mirar nuestros problemas y ver cómo los solucionamos. Eso no se ha hecho. Quizás en las facultades o en las asociaciones de facultades se pueda promover una cosa de esas, no lo sé, pero sí valdría la pena el que no se quedaran esas tesis doctorales en los programas y en las bibliotecas, sino que pudieran ser útiles para el país. Bueno, miremos cómo eso se aplica a la universidad. Y yo creo que realmente desde el punto de vista conceptual estamos bastante bien. Miren ustedes que nuestro sistema institucional de investigación científica se nutre o está en relación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde nosotros nos encontramos con la empresa privada y pública, con los entes territoriales oficiales, que son los CODECITs, y el Fondo Nacional de internacionalización. Ahí yo pienso que nosotros tenemos bastante que hacer. Por aquí está Juliet. No. Pero me parece bien importante, Balmore, que pudiéramos integrar lo que es la empresa pública y privada a nuestro Instituto de Investigaciones. Porque lo estamos tratando de hacer y eso es una de las cosas que se han venido haciendo desde extensión. Lo habíamos previsto hace un año o algo así, pero realmente esta integración con investigación todavía no la tenemos. Tema pues que me hace bien importante que lo logremos. Tenemos que participar en los CODECITs, pero eso no es decisión nuestra, desafortunadamente. En el momento la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta no hace parte del CODECIT del departamento. Ojalá pudiéramos acceder a él, pero no sé el mecanismo. Y en cuanto a las relaciones internacionales, ahí tenemos mucho que hacer. Precisamente Balmore me estuvo señalando algunas fuentes de financiación que podrían realmente ser importantes para nosotros. Y ahí vamos a jalarle. Ahora, esto tiene que ver con internacionalización, más en el sentido de que lo que nosotros producimos sea conocido fuera del país a través de las publicaciones
en revistas indexadas, en lo cual estamos bastante bien. Y quiero felicitarlos a ustedes y a los profesores, inclusive de tiempo completo y de cátedra, que han escrito en revistas de alto impacto. Y esto se complementa con la posibilidad de que algunos de ustedes puedan salir en misiones académicas en las que presenten sus resultados de investigación. En ese sentido ya hemos tenido varias personas que lo han hecho, y que podamos recibir aquí también a personas de otras partes que nos apoyen en nuestros programas de investigación. Hay ocasiones en particular que son propicias para eso. El Congreso de Derecho, en el cual hemos tenido gente que ha venido de muchas partes de América. El Congreso de Trabajo Social, el Congreso de Psicología. Son congresos en donde realmente hemos tenido la posibilidad de tener a esas personas aquí de afuera junto con nosotros. Y a nosotros pues nos corresponderá en su momento ver la manera como algunos puedan llevar su investigación fuera del país. Y lógicamente la razón de ser de esta universidad es la investigación para conocer lo propio y para mejorar las condiciones de la sociedad a la que servimos. Entonces, nuestro sistema está constituido por un instituto de investigaciones, unos centros de investigación en los cuales participa Barranquilla y Cúcuta. No son solos, no somos solos nosotros, sino que es integrado. Los programas académicos ciertamente tienen que estar integrados con la formación investigativa y la oficina de publicaciones para que lo nuestro también aparezca a nivel internacional. Y está algo que me parece, pero de lo más importante, el programa institucional de semilleros. Ahí es donde nosotros podemos hacer muchísima mella en pregrado, porque el posgrado se basa en investigación. Y posgrado que no se basa en investigación, yo no sé qué diablos está haciendo aquí. Porque inclusive nosotros hemos exigido para las especialidades un trabajo de grado. Eso no se da en otras especialidades, en otras universidades. Porque la especialidad no es basada en investigación, pero nosotros sí lo pedimos. Entonces tenemos toda una condición en la que el posgrado se basa en su totalidad en investigación y el pregrado tenemos que basarlo mucho más en el programa institucional de semilleros y la integración de algunos estudiantes a nuestros grupos de investigación. Bueno, pues adicionalmente a eso pues están los comités, etcétera. No necesito señalar porque esto es operativo, pero sí tiene una consecuencia, que es la consultoría y la extensión universitaria. Y es aquí donde nos unimos con con el gobierno y con las empresas. De manera pues que fíjense ustedes que nosotros, dentro de ese sistema que uno podría decir que es ajeno a nosotros, hemos logrado integrarnos y crear este sistema de investigación que ciertamente funciona. Bueno, con esto yo quería darles una visión de lo que
nosotros tenemos en este momento en la Universidad Colombiana. Podríamos hablar de muchas cosas más y ciertamente mañana comenzaremos a mirar casos especiales. Luis Fernando Niño nos va a hablar de la Universidad Liberal. ¿Cuáles son los principios que hicieron que fuera necesaria una universidad diferente a la que tuvimos junto con, es decir, a partir de la Constitución de 1886? Y luego, pues Yolanda va a hablarnos de la experiencia específica de una universidad pública que tiene una muy interesante historia que ella nos contará, no voy a decir nada más. ¿Y el doctor qué es? Y entonces el profesor Urbina va a hablarnos de la historia de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estuve leyendo en el libro del doctor Reino los disturbios de los primeros años de la Universidad Francisco de Paula Santander. Me encanta que él esté acá porque seguramente podrá complementar muchas de esas historias. Pero ayer, antes de terminar, y en vista de que hoy deberíamos hablar de políticas públicas y el rector no pudo acompañarnos, le decía yo a Yolanda que a mí me parecía que el 1330 era lo mismo de siempre. Ella me decía que no. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Yolanda porque creo que el 1330 es un decreto que tenemos que conocer y que tenemos que tener muy en cuenta hacia lo que vamos a hacer como universidad. Entonces, Yolanda. Yo quiero comentarles algo que es bien significativo y que fue el cambio entre la Ley 80 y la Ley 30. La Ley 80 del 80, pues como nos lo explica nuestro vicerrector, fue una ley que reglamentaba la educación superior. Esa aparece en el año 80 porque antes, pues lo que existía era la comisión de la Asociación Colombiana de Universidades, presidida por el Consejo de Rectores, y ellos eran los que daban la posibilidad de abrir o instituciones de educación superior o programas. En el año 67 se crea el ICFES. En el año 1967 se crea el ICFES. Y el ICFES, pues empieza, como lo dice el doctor, a reglamentar cómo debían funcionar los programas y las instituciones. Y la ley 80 del 80, que se promulga a fines del 80, siendo presidente Turbay y ministro de Educación Lloreda, Vallecaucano. Sí, el ministro Lloreda, que fue el que creó esa ley 80. Esa ley 80, claro, no reglamentó a las instituciones de educación superior hasta el año 92, que aparece la ley 30. Pero en ese periodo, del 80 al 92, todo estaba debidamente reglamentado. Y las instituciones, para poder ofertar un nuevo programa o abrirse una nueva institución, como lo dice el doctor, tenía que someterse a esas visitas. Y eran visitas de comisiones, no eran de 2 personas, eran comisiones de 4, 5 y 6, más personas que visitaban la institución y verificaban si cumplíamos o no las condiciones. Yo digo a nivel de Colombia, ley 80 del 80. Entonces, cualquier programa que se iba a ofertar o cualquier institución que se iba a crear, pues tenía una inspección, llamemos, era muy dura. En ese momento era inspección y vigilancia, pero muy dura. Ya ustedes van a oírme el jueves con la de Pamplona, porque nosotros en ese periodo no pudimos abrir muchos programas, porque no contábamos con todas las condiciones. Hasta el año 92. En el año 92
se expide la Ley 30. Y esa Ley 30 da un margen, digamos, no quedó muy bien reglamentada y no exigía que para la apertura de nuevas instituciones o de nuevos programas se hiciera pues esa verificación de condiciones, sino que se hablaba de la famosa autonomía, una autonomía no autorregulada, y entonces hizo que muchas de las instituciones de educación superior del país abrieran una cantidad de programas, porque solo se creaba el documento y se enviaba al ICFES. Y en el ICFES, a mí me consta, porque yo en ese momento estaba muy vinculada directamente al ICFES, porque hacía parte pues de esos grupos con ellos, eran cajas, gracias, eran cajas completas, piezas en el ICFES, de todo lo que enviaban las universidades y las instituciones de educación superior. Hubo universidades, instituciones de educación superior muy responsables, autorreguladas, ellas pues que no abrieron todos esos programas, pero la gran mayoría no. La gran mayoría hacía el documento y se enviaba el documento y se abría inmediatamente el programa. ¿Sí ven la diferencia hasta el año 80? De la ley 80 hasta la ley 30 que aparece en el 92, para poder ofertar un programa había la visita, se verificaba y se daba esa autorización. Con la ley 30, desde el año 92 hasta el año 98, que es cuando ya pues el mismo Estado se da cuenta de lo que se estaba ofertando, vino la gran masificación de la educación superior, gran cobertura, pero en calidad muy dudosa. En el año 98 es cuando aparecen las primeras condiciones para ofertar programas y empieza con el sector de las licenciaturas. Entonces en el año 98 es cuando en el ministerio se crean esa figura de la acreditación previa, que fue condiciones iniciales, pero por lo menos la acreditación previa nos dijo a las instituciones que teníamos licenciaturas. Nos daban 2 años, año 98 hasta el año 2000, para someternos a rediseñar los programas y tener unas condiciones. Y nos hicieron visitas y muchos de los programas de licenciatura del país ya no pudieron volver a ofertar las licenciaturas, sobre todo muchas a distancia. Bueno, año 98, pero ya hubo, es decir, del 92 al 98, 6 años de esa proliferación. Y solo hasta en el año 2001 aparecen los nuevos lineamientos de calidad para programas de ingeniería y salud. O sea, a partir del año 2001, ya el mismo Estado dice, ojo, ustedes ya no pueden seguir ofertando los programas si no cumplen estas 15 condiciones de calidad, que en un principio se llamaron condiciones mínimas de calidad o estándares mínimos de calidad. Estaba Patricia Martínez en el ICFES, me acuerdo muy bien, y estaba Patricia Esmar en la parte de fomento. Y aparecen esas nuevas reglamentaciones para los programas de ingeniería y de salud. Y entonces ya esos programas ya no podían seguir ofertando si no se sometían a todo ese proceso. Y luego, bueno, ya se amplió para las otras áreas, administración, contadurías, hasta que en el año 2003, pero fíjense que fueron 11 años, 11 años en los cuales las instituciones de educación superior pudieron ofertar todos los programas sin esas visitas, sin esos requisitos, y vino por eso la gran masificación de la educación superior en Colombia. A partir del año 2003 ya aparece el decreto 25, primero el decreto 1295, 2566 del 2003. Y luego ya aparece la ley 1188 que se reglamenta con el 1295, pero ya aparece como ley. Pero esa ley fue la que ya nos dijo, ojo, universidades, instituciones de educación superior ya no se pueden seguir ofertando los programas si no cumplen unas condiciones
condiciones de calidad. Desde el 2003 hasta la fecha, las instituciones que inician o que empiezan a... Yo revisaba que hay en este momento 360 instituciones de educación. O sea, en menos de 2 años ha crecido como en 45, 50 instituciones de educación superior nuevas, ¿sí? Algo interesante es que hay de esas 360, hay creo que 88 instituciones ya acreditadas. Es un buen número, ¿sí? Ya 88 pues ya es un buen número, teniendo en cuenta que universidades, pues no somos sino 36 universidades, el resto técnicas, tecnológicas, escuelas. Bueno, aparece ese decreto 2566, donde nos dicen condiciones de calidad, y para ofertar un programa, entonces tiene que obtenerse lo que se llama el registro calificado, pues digamos familiarizados, y esos registros pues tienen una vigencia de 7 años. Fíjense que entre el año 92 al 2000 se podían ofertar todos los programas y no tenían vigencia de registros, porque es que ni siquiera el sistema daba abasto para poder dar las licencias. El registro calificado, obvio, pues ha sido bien cuestionado. Todas las instituciones muchas veces nos quejamos, no en sí por el decreto, sino por la forma pues como se hace toda esa operacionalización de los registros, las visitas, el hecho de que vengan los pares, pues obvio que hay la subjetividad. Por eso, pues ahora entre los cambios que propone el decreto, ¿sí? El decreto 1330, que hay varios cambios significativos, pues como dice el doctor, continúa casi lo mismo, pero hay algunos cambios que hay que resaltar y que yo sé que eran los que nuestro rector nos iba a comentar, puesto que él hizo parte muy activa de este trabajo. Y uno de los cambios vamos a ver si me funciona esto. Este fue un trabajo que ya hicimos con la de abajo. Aparecen en estos cambios, o sea, esta es una presentación del ministerio en la cual estuvimos pues en capacitación. Y entonces, pues por lo menos el primer cambio es que por primera vez en registros calificados aparece un concepto de calidad, como para que por lo menos pues lo tengamos presente. Aparecía un concepto de calidad en acreditación, pero en registro calificado no. Ahora se introduce ese concepto. Y en mi forma de ver, pues yo digo, por lo menos ya eso es un avance, porque ya todos tenemos en qué basarnos para decir, bueno, mi programa es o no es de calidad, porque se define como ese conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referente y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos referentes permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión. Yo les decía el pasado miércoles a los directores de programa, señor vicerrector, que con el solo hecho de que aparezca ya ese concepto de calidad, ya ese es un buen elemento para que entre todos lo trabajemos y entre todos pues lo hagamos una realidad. Mire que ahí está inmerso todo eso. Mire que son condiciones no creadas por el ministerio, son condiciones creadas por la comunidad académica. O sea, somos nosotros los que decimos nuestro programa de ingeniería de sistemas va a tener estas condiciones, va a tener estos propósitos de formación, va a tener estos perfiles, estos son los objetivos, los profesores van a hacer esto, los grupos de investigación, las temáticas, la extensión, o sea, somos nosotros. Y aquí lo dice muy claro, ¿sí? Para el desarrollo pues sustantivo de la función. Entonces, ese es un cambio bien significativo al cual yo les estoy pidiendo el favor en los comités de programa que lo trabajemos en y a profundidad, ¿de acuerdo? El primer cambio que es significativo, este concepto de calidad. Bueno, aparece también como modificaciones en el 1330
y es la construcción de lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad en las instituciones. Existe el sistema de aseguramiento de la calidad a nivel del ministerio, pero en las instituciones no, y ya el decreto nos lo exige. Y sé que para los nuevos lineamientos de acreditación también ya es una exigencia. ¿Y qué es ese sistema? Pues lo mismo, a nivel del país, pues es el conjunto de instituciones, ¿sí?, e instancias definidas en el marco normativo, ¿sí?, que se articulan todas esas políticas de calidad. Pero en cada institución también tiene que haber esa articulación. Entonces, algo muy significativo es que ya, por ejemplo, nosotros en la Universidad Simón Bolívar, sé que ya se está trabajando y ya está todo articulado como sistema de aseguramiento de la calidad. No es que el registro por un lado, la renovación del registro, por el otro lado el macroproyecto, por el otro lado modificaciones y aparte la acreditación. Entonces, eso también es un nuevo cambio que si nosotros lo hacemos una realidad, será bien significativo. Este esquemita, pues lo que nos hace es que nos muestra cómo es que está todo ese sistema, ¿sí? Entonces miren que lo que dice es que estemos articulados como sistema, ¿sí? Pues todos los programas, las instituciones, los egresados, los empleadores, el ministerio con sus pares, todos los actores. El nuevo decreto habla mucho de actores. Y en los actores, pues, estudiantes, profesores, egresados, administrativos, sector productivo, ¿sí?, más las instancias. Dentro de la propuesta del cambio también está unos objetivos dinámicos de la educación superior. Y en esos objetivos aparece fortalecer los mecanismos que permitan seguimiento permanente a ese cumplimiento de objetivos de la educación superior. Entonces esperamos que el ministerio lo haga una realidad. Pero también algo muy significativo es que el ministerio empieza a reconocer, el Estado empieza a reconocer que las 360 instituciones, todas somos diversas y que no tiene entonces por qué tener todas pues ni la misma estructura, ni los mismos programas, ni las mismas características. Entonces esto es bien significativo porque eso es algo que yo les digo cuando estamos construyendo los programas. Escribámoslo dentro de la justificación, las características propias de nuestra región, de nuestro contexto, de nuestra universidad, de nuestros futuros usuarios. O sea, esto es bien significativo. Y entonces, pues, por eso yo decía que tiene sus cambios. Concepto de calidad, sistema de aseguramiento de la calidad, unos objetivos, asumir que somos diversas y lo mismo en algo fundamental, y es que todo está basado en los sistemas de información. Hace una realidad lo que esos postulados que siempre decimos: diga lo que dice, haga lo que dice, verifíquelo, ya con sistemas de información, mejórelo, compruebe. Bueno, dentro de los objetivos que les decíamos, entonces, en la diversidad de instituciones, pues la diversidad está por su naturaleza jurídica, por la identidad, por la tipología, por la misión, por su forma como está integrada, por la actualización, y viene algo muy importante también, que es lo que se va a llamar la identidad curricular. Y esa identidad curricular va a permitir que haya un único registro por institución en los programas. Realmente fue una excelente presentación y tengo que decirles a todos que estoy muy contento de estar equivocado o de haber estado equivocado, porque ya después de la presentación de Yolanda veo que sí hay algo nuevo, porque yo les decía, usted es la misma perra con distinta huasca, pero no, es importante y de verdad ha sido una excelente presentación. Quiero señalar algo adicional, Yolanda. El hecho de que por primera vez en este decreto, tú lo mencionaste, pero quiero hacerlo muy explícito, el concepto de calidad tiene que ver con lo que uno pretende hacer. O sea, la calidad en un programa
de ingeniería de sistemas es muy diferente a la calidad en un programa de inglés. Y eso es muy importante, porque uno puede determinar cuáles son sus condiciones dependiendo de lo que uno quiere hacer. Entonces, no es solamente que se reconocen diferentes instituciones, que es importante, sino el hecho de que uno puede determinar que mi programa tiene tales y tales propósitos y tendrá calidad si los cumple. Ahí sí lo que dice Yolanda, lo que escribo es cierto, es verificable. La segunda cosa es que me encanta que finalmente se logró superar un impasse muy, muy preocupante. La ley 1188 no nos contó Yolanda por qué apareció. ¿Por qué existiendo el decreto 2566 aparece la ley 1188? Les voy a contar. Resulta que en el proceso normal de las cosas, un profesor de bachillerato demandó al Estado porque le pidieron que tenía que presentar un examen para ser contratado en el magisterio. Y de entrada también aparecía que había unas condiciones para poder contratado, y esas condiciones las había dado el ministerio. Y resulta que las condiciones de calidad y ese tipo de cosas no las puede determinar el ministerio, sino la ley. Entonces demandaron, efectivamente ganaron la demanda y la Corte Constitucional sacó la Corte a la cual quizás no fue la Constitucional, sino la Corte Suprema, yo no sé, tendría que mirarlo, pero lo interesante es que la Corte correspondiente entonces estableció una jurisprudencia que me parece excelente. Es inexequible la ley tal en la forma como está, qué sé yo, pero en vista de que si eso se deja de funcionar de una vez, se crearía un caos a nivel nacional. Le damos al gobierno un año o 2 años para que presente una ley que resuelva el problema. Me parece muy lindo. Yo no sé si eso se ha utilizado antes. Eso no es constitucional, pero como de todas formas, si paramos eso, se nos daña el país. Entonces esperemos a que saquen una ley que nos lo arreglen. Entonces la ley 1188, por eso, tiene exactamente lo mismo que el decreto 2566. Lo convirtieron en ley porque es que era inexequible. Son anécdotas legales. No, sí, claro, tiene que tenerla. Pero realmente yo sí estoy muy contento. Primero de que Yolanda nos haya hecho esta presentación, excelente por cierto. Tengo que confesar que yo sí sabía, pero seguía insistiendo en el hecho de que se basa en lo mismo. Pero lo fundamental es que ahora la calidad se mide por el objeto y no por lo que dice el ministerio. Yo creo que eso es lo fundamental en el cambio. Las demás cosas son maravillosas porque también nos ayudan y todo, y sí les quiero pedir el favor de que nos apoyen en eso. Yo sé que ya lo están haciendo y me encanta lo que nos dijo Yolanda. Este es un decreto de julio y nosotros lo hemos venido, o Yolanda lo va a venir implementando ya hace un tiempo. Entonces, nuevamente felicitaciones a Yolanda y a los equipos y muchísimas gracias. Entonces, mañana tenemos a Luis Fernando acá